¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic. Un placer estar con ustedes. Soy Juan Francisco. Y bueno, bienvenidos sean. Vamos a platicar el día de hoy sobre la lección 186. De mí depende la salvación del mundo. ¿Te acuerdas que la lección pasada estuvimos platicando sobre la forma de concretar o de poder manifestar? Bueno, pues ahora viene como otra parte más que se está enlazando con esto. Y dice, de mí depende la salvación del mundo. Esta es la afirmación de que algún día se habrá de erradicar de la mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna función excepto la que se te ha encomendado, y dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir en que se te asigne otro. No se te detiene a considerar que el papel es el que es adecuado para ti, y tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo, y que une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y la restituye en el cielo. No nos opongamos a nuestra función, dice esto. Nosotros no fuimos quienes la establecimos, no establecimos nuestra función. Permíteme tantito. Dice, se nos han proporcionado los medios para llevarlo a cabo perfectamente. Déjame arreglar aquí. Y luego dice, lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no nos neguemos con aire de una falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo y nuestras mentes están tan perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. Y mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua y lo único que te dice es que tu padre te recuerda todavía y se te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti su hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Y qué otra cosa sino esto podría pedir a la humildad? ¿Qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no debemos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo que se niega a responder a la llamada del Dios propio. Y lo que nos está diciendo esta parte es lo que yo entiendo como, en verdad, ¿cuál es tu papel aquí en esta existencia? ¿Cuál es tu papel en este mundo? Y parece algo muy sencillo, pero yo no sé si te ha pasado a ti. Pero la verdad es que creo que esa es como la pregunta del millón. O sea, realmente, ¿cuál es tu papel en este mundo? ¿Cuál es mi papel en este mundo? Y esto significa, o lo pudiéramos estar teniendo a lo mejor como, ¿cuál es tu misión de vida? Y no sé qué tan sencillo sea para ti darte respuesta a esto. No sé qué tanta facilidad tienes para poder estar teniendo esta conexión, para poder decir, mi misión en este mundo es hacer esto que necesito estar haciendo. Y fíjate que todas las cosas son sincrónicas. Estábamos platicando mi esposa y yo. Ella decía que parece que como que las cosas se van repitiendo en base a la enseñanza diaria. Y yo quisiera ir un poquito más allá de que las cosas se repitan en cuanto a lo que se está diciendo en el curso de milagros, sino es que la vida nos va preparando para la lección que estamos teniendo, o así lo quiero ver. No sé si es algo que te ocurre a ti, pero a mí me ha ocurrido muchas veces con el curso de milagros que de repente en mi vida cotidiana existen algunas cosas que necesitan estarse como arreglando o encontrando el lugar. Y de repente, cuando estoy empezando a leerte la lección que estoy compartiendo contigo, es como si todas las cosas empezaran a encajar y entonces aquella respuesta que se tiene ante aquello que en aquel momento me estaba ocasionando como incertidumbre, finalmente se da. Y entonces es cuando el universo habla. Yo lo quiero ver así. Yo quiero ver que si esta lección se concatena con algo de lo que ha estado pasando con mi vida en este
momento que está rodeando este preciso instante, entonces tiene una razón de ser. Y yo así lo creo y en verdad lo estoy coincidiendo en lo que te voy a platicar. Hace 2 días estaba platicando con unos amigos sobre la diferencia que estamos teniendo entre el ser y el hacer. Y a pesar de que esto parece muy sencillo, creo que también es una de las cosas que nos pierde en este mundo. ¿Y por qué nos pierde en este mundo? Porque muchas ocasiones lo que se nos está enseñando en el mundo y lo que se nos está forzando a través del mundo es simple y sencillamente a hacer. Esto significa, ¿qué significa hacer? Significa desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Cuando nosotros somos niños, se nos enseña que tenemos que ser un buen estudiante, se nos enseña que tenemos que tener ciertas responsabilidades. Luego, se nos enseña que tenemos que estudiar para hacer una profesión o al contrario, se nos enseña que tenemos que hacer dinero para que nosotros podamos ser como triunfadores en esta existencia. Y así nos podemos estar yendo. Y conforme vas creciendo y conforme vamos llevando cada vez más circunstancias, lo que va a empezar a hacer con nosotros es que somos cada vez forzados a hacer cosas o hacer lo que la sociedad, lo que los diferentes patrones de enseñanza nos están dando, que entonces lo que nosotros pasa es que llega un momento en el que finalmente nos perdemos de lo que nosotros somos y de quién somos. Es decir, llega un momento en el que de repente dejamos de ser lo que tenemos que estar haciendo y nos convertimos en aquello que nos están pidiendo que nosotros hagamos y que nosotros esperan los demás. Pero yo no sé si compartes esta experiencia conmigo, pero si la compartes, seguramente lo que está pasando es que llega un momento en el que esto llega a ser una frustración. ¿Por qué? Porque finalmente estás haciendo cosas que tú no quieres. Estás haciendo cosas porque finalmente son impuestas. Estás haciendo cosas porque finalmente son lo adecuado para X persona, para X núcleo, porque es lo que se esperaba de ti, pero no era lo que tú querías hacer, no eres lo que tú querías ser. Y entonces, finalmente llegan esas crisis que de repente están dándose entre lo que viene siendo nuestros momentos en los cuales nosotros queremos crecer y no podemos crecer. Esto son como etapas que estamos viviendo y esto se concatena mucho con lo que está diciendo el curso de milagros. Por eso te decía que yo quisiera verlo como precisamente eso, como que el universo está hablando. Si el universo en mi mundo trajo esta plática hace algunos días y hoy llega a esta otra parte, entonces la lección que está diciéndome el universo o me está diciendo Dios para mí es simple y sencillamente, entonces fíjate bien qué es lo que está pasando en tu vida acerca del ser y del hacer. Aquí lo que nos está diciendo el curso de milagros en este momento es, se supone que tú tienes que aceptar el papel que te dieron en esta vida. Y aquí es algo de lo que también en ocasiones ni siquiera lo queremos hacer o ni siquiera queremos tener ese papel. Has visto que en las lecciones anteriores del curso de milagros también estuvimos platicando acerca de que nuestro miedo más grande es hacer lo que en verdad nosotros estamos siendo aquí. Y, y se concatena mucho con esto, porque a veces no queremos aceptar nuestro rol, porque pensamos que no es nuestro rol, porque pensamos que nosotros estamos destinados, por ejemplo, para hacer algo más y ser brillantes y estar bajo reflector o es estar viendo que nos esté viendo mucha gente o ser muy famosos o no lo sé, depende del campo en el que tú estás. Por ejemplo, en mi campo, dentro de mi vida profesional, a veces también a mí me gustaría ser alguien muy importante, renombrado, reconocido a nivel mundial. Y entonces cuando yo estoy empezando a desear eso, simple y sencillamente dejo de ser lo que yo en este momento estoy teniendo en esta circunstancia. Me acuerdo muy bien que hace algunos años, cuando me tocó conocer a Chamalú, y no me acuerdo si ya te platiqué esta experiencia, Chamalú contaba la historia de la secretaria de un famoso psiquiatra. Y esta señora, esta secretaria de este famoso psiquiatra, finalmente estaba toda su vida pensando y diciendo,
que le gustaría ser como el médico para el que estaba trabajando, que cambiaba las vidas de las personas, que podía ser tan importante y tan relevante en ellas que eh, eh, podía realmente definir como un parteaguas entre las cosas que son y las cosas que quisieran ser. En realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Y que el psiquiatra se empezó a dar cuenta es que los pacientes que llegaban con él a consulta, llegaban en forma más temprana de lo que normalmente llegaban y llegaban porque lo que pasaba con esos pacientes es que finalmente llegaban al consultorio y se ponían a platicar con esta mujer, se ponían a platicar con esta mujer acerca de sus cosas, acerca de sus sentimientos, acerca de sus pareceres, porque sabían que esta mujer, esta secretaria, iba a poderlos escuchar y los iba a poder dar un consejo que los pudiera como orientar en este proceso de vida. Si las cosas se vieran fríamente, parecería que en realidad lo importante es el psiquiatra que estaba cambiando la vida de esas personas que llegaban a consulta. Pero si te pones a pensar muy bien esto, tal vez ni siquiera eran los psiquiatras los que eran los importantes en este proceso, sino en realidad los que eran importantes era el cambio que estaba pasando con esta persona, con esta señora que era una simple secretaria, pero que estaba ahí para poder escuchar y para poder hacer el cambio en estas personas. Esto lo que estás traduciendo, lo que está significando. Muchas veces nosotros pensamos que en realidad nuestro papel en este mundo es insignificante. Muchas veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no sirve para nada o no trasciende nada o no le trasciende a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando eso está empezando a pasar? Cuando eso está pasando a pasar, tú solito estás perdiendo tu rol, tú solito estás perdiendo tu fuerza, tú solo estás empezando a hacer que seas menor de lo que está pasando. Hay veces que también nosotros queremos hacer más y queremos ser unas superestrellas, queremos ser lo mejor que puede estar ocurriendo en la vida y me esfuerzo cada vez más por intentarlo lograr, por lograr esa apariencia y lo que pasa es que finalmente me estoy alejando cada vez más y más y más y más acerca de mi rol, de lo que en verdad yo soy. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estamos buscando algo más? ¿Por qué queremos ser algo que nosotros no estábamos en realidad destinados a ello? Por qué me esfuerzo? ¿Por qué de repente niego hasta esa parte de lo que yo en verdad soy para estarme convirtiendo en lo que los demás están esperando de mí o aquella falsa ilusión que yo creo que debe de ser nosotros? Dice, y aquí nos están dando alguna justificación y dice, y mientras no entiendas su significado de que nosotros tenemos que hacer nuestra misión, dice, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua y que lo único que dice es que tu padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en su hijo. No se te pide que seas diferente de cómo eres en forma alguna. ¿Qué otra cosa si no podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa si no podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo que se le niega a responder la llamada del propio Dios. Y hoy dejaremos al lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz que Dios revela, que dice que lo que necesita que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad de llevar a cabo la función que nos ofrezca y solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si nos considera dignos, es lo que somos y quita la arrogancia que lo opina de otra forma. Cuando nosotros hacemos un rol, como por ejemplo, cuando yo soy padre de familia, eso es lo que en este momento, porque acuérdate que existe el momento y el instante santo, es lo que se espera de mí. ¿Qué es lo que, por qué queremos estar siguiendo, pisando diferentes momentos? ¿Por qué quiero seguir viviendo en el momento futuro, dejando el momento presente? ¿Por qué mientras yo tenga que ser un padre, estoy pensando en por qué no estoy bajo los reflectores?
Estoy empezando a desperdiciar en realidad la oportunidad que tengo, la oportunidad que sí tengo de hacer algo diferente y de poder llegar a cambiar algo que me está diciendo. Dice, hay una manera y solo una de librarte del encarcelamiento, el que se te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de él el plan que tú no trazaste y no juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho la postura. Los humildes, en cambio, son libres de oír la voz que les dice lo que son y lo que deben de hacer. Y cuando estamos hablando de esa parte, entonces también quita esa falsa modestia, porque a veces estás llamado a hacer algo más grande. Estás llamado a poder hacer tus potencialidades que estás teniendo. Simple y sencillamente a veces no lo hacemos porque tenemos miedo y eso también es parte del juego. Es parte del juego cuando tú de repente quieres ser algo que no eres y te esfuerzas por ser algo que no eres, pero lo que tú eres y no lo aceptas porque finalmente no te la crees, entonces también lo estás negando. ¿Cuántas veces hay ese choque de percepciones entre la percepción que tú tienes de ti mismo y la percepción que las demás personas tienen de ti mismo? ¿Cuántas veces el que está negando la verdadera grandeza que tiene eres tú? ¿Cuántas veces el único que no puede ver las cosas que son buenas para ti eres tú porque los demás sí las ven en ti? Dice, la arrogancia forja una imagen de ti que no es real, ya sea tanto para lo bueno, o sea, para ser más de lo que tú en verdad eres, como para ser menos de lo que tú realmente eres. Y esa es la imagen que se estremece y que huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente y el pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Eso no nos está hablando nuevamente cuando estamos hablando de pecado, cuando estamos hablando de casa de Dios, no estamos hablando dentro del contexto religioso. Lo que te está diciendo es que fíjate cómo nos están reafirmando, Dios cree en ti, Dios cree que tú eres lo suficientemente fuerte para desempeñar el papel que estás teniendo y a lo mejor en el contexto más humano, esto se podría estar llamando como decían los abuelitos antes, con la famosa cruz. Esa famosa cruz no significa que sea el pecado que tú tienes que cargar ni la carga que tú tienes. No, significa que tiene la fuerza para hacer las cosas. Es decir, que si en este momento estás enfrentando una situación difícil, si en este momento tú estás viviendo un rol importante, es porque es lo que tú tienes que hacer en este momento y tienes todas las herramientas y tienes toda la fuerza y tienes todo el apoyo del sostén que nos están dando para que nosotros lo podamos hacer. Dice, la salvación del mundo depende de ti y no del pequeño montón de polvo. ¿Y qué podría esa imagen decirle al Santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que él que preocuparse por ello? Y dice, así nosotros hallamos nuestra paz y aceptaremos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia que podemos inventar otra función para nosotros. Eso también es verdad. Y eso se aplica sobre todo a las cosas que tú tienes como fuerza en ti. Y por eso te digo que, como empezamos la plática, creo que para mí, las cosas que se están repitiendo, lo que estoy viviendo en mi vida y me da la explicación, no es que esté repitiendo las cosas, sino son las sincronías que el universo da para que en este caso yo entienda. Te platicaba al inicio de la plática que hace algunos días estaba platicando con unos amigos entre el ser y el hacer. Y esto va precisamente en esto. Fíjate, hallaremos nuestra paz aceptando la función que Dios nos dio y nos encomendó. Es decir, cuando de repente alguien quiere forzarse a hacer lo que no es, porque no tiene las capacidades, porque no tiene las habilidades, porque no tiene el gusto para hacer las cosas, pero quiere hacer eso, llámese, por ejemplo, en este mundo tridimensional, una carrera.
Entonces, ¿qué va a estar pasando? Estás desperdiciando los talentos que Dios te dio para forzarte a hacer algo que tú crees que es lo que estás queriendo. Es como si de repente un muchacho que le gusta, por ejemplo, pintar, él quiere pintar, tiene la sensibilidad para pintar, tiene la capacidad para pintar, tiene el gusto por los colores para poderlos mezclar, para ver las perspectivas, para ver las proyecciones, pero la familia le ha dicho que él viene de una familia de eminentes pianistas y que entonces tiene que ser un pianista. Y él crece con la idea en la cabeza de que tiene que ser un pianista. Y entonces se esfuerza tanto por poder tocar el piano, pero simple y sencillamente, uno, los dedos no son lo suficientemente largos como los de sus padres. En segunda, no tiene la habilidad de sus padres. En tercera, no le gusta estar haciendo el piano, pero él se sigue forzando a que tiene que ser pianista porque es la tradición de la familia. Mientras él lo esté haciendo, entonces seguirá forzando el camino del universo y probablemente llegue a cumplir la meta, porque recuerda que estamos en un planeta de libre albedrío. Sin embargo, este mismo muchacho, cada vez que está viendo la pintura, sufre y exalta la pintura. Y entonces parece que el piano se descompone en forma mágica. Parece que al momento de estar intentando aprender, se empieza a enfermar. O parece que de repente no puede llegar a los ensayos. O parece que siempre tiene conflictos con el maestro que le está enseñando lo del piano. ¿Cuál es el mensaje que el universo le está dando a este muchacho? El universo le está dando el mensaje de sé aquello que tú en verdad tienes que ser. Y eso es a lo que tú estás viniendo aquí. Otra vez vuelvo a lo mismo. El, el universo no nos está pidiendo que nosotros estemos haciendo grandes cosas que parezcan aparatosas frente a los ojos de los demás. Nos está pidiendo, y aquí te lo está diciendo, reconoce la voluntad de Dios y significa sé lo que tú eres, haz lo que tú haces, encuentra hacer la paz. Porque si no estamos así, entonces nunca voy a encontrar la paz. Y la paz no significa estar en un estado completamente ecuánime, sino estar completamente consciente y contento de lo que tú dices. Dice también el texto, haz lo que la voz de Dios te indique y si se te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién es el que quiere negarse. Si te lo está pidiendo Dios, si te lo está pidiendo el universo, está haciendo eso. ¿Por qué? Porque tienes todas las herramientas para hacerlo. Dice, luego considera esto. ¿Quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? ¿La voz que habla por el Creador y que conoce exactamente cómo son? ¿O la distorsionada imagen de ti mismo que es inconsciente, confundida y perpleja? Creo que esto resume muy bien todo. Y esto se enlaza, o por lo menos yo lo enlazo en mi experiencia reciente. Si el universo te está hablando que el camino que tiene para ti es este, ¿por qué estarte forzando por hacer algo que va más allá de las cosas que tienen que hacer? Y esto no es conformismo, esto no está significando que tengamos que estarnos conformando con las cosas, no, significa que en verdad escuches el llamado que tienes, porque si no lo haces, entonces vas a vivir en un mundo siempre caótico y al momento de que vives con este mundo caótico, vas a vivir en un mundo completo de guerra porque no estás en paz con lo que te está gustando. Yo les ponía el ejemplo a estos amigos estos días que cuando yo estaba con los residentes, que son los especialistas en medicina y que llegaban a estudiar su especialidad, yo les preguntaba en muchas ocasiones, ¿y por qué estás aquí? Y en verdad, cuando ellos daban las razones de que porque era una carrera fácil, porque era una especialidad fácil, porque de esa forma tendrían un trabajo asegurado, yo les decía, ok, ¿y cómo te ves a 10 años? Y cuando ellos no se podían ver, entonces la respuesta estaba clara. Estaban ahí, no porque estuvieran siguiendo la voz del Espíritu, hablando en el contexto del curso de milagros, quitando las palabras del curso de milagros, no estaban ahí porque ellos quisieran, estaban ahí porque estaban creando una imagen falsa de ellos. Y lo que estaba pasando es que solitos estaban creando aquellas cosas que se iban a convertir ellos y que no iban a traerles paz, sino al contrario, les iban a traer conflicto. Y entonces
todo el enunciado que dice esta lección, que de mí depende la salvación del mundo, toma relevancia y contexto. La salvación del mundo empieza contigo mismo. Y si tú, en el caso de estos residentes, estaban haciendo algo forzado, porque al momento de que lo estaban haciendo, iban a asegurar una carrera, iban a asegurar dinero, pues sí, en verdad iban a tener después una carrera e iban a tener dinero, pero ¿a costa de qué? A costa de estar sacrificando su verdadero ser por simple y sencillamente hacer. Y creo que de eso tenemos mucho ejemplo en este mundo. Eso lo conocemos muy bien cuando de repente vemos gente que se encuentra frustrada haciendo lo que tiene que estar haciendo, o gente que quiere cambiar de las cosas donde está porque ya no le están gustando, porque no tenían de otra, porque pensaron que así tenían que ser las cosas. Gente que vive con la ilusión de que pronto se va a jubilar para poder hacer algo que entonces en verdad sí les van a gustar. Creo que son estar viendo falsas ilusiones y falsas cosas que van a estar trayéndonos una aparente paz acerca de lo que no estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice finalmente esto? Lo que nos está diciendo es, en verdad, déjate de engañar a ti mismo. Permite que seas lo que Dios te está llamando a que tú seas el día de hoy. Me decía un amigo, y eso me costó trabajo entenderlo, me decía, un médico es un médico, un sanador es un sanador. Y yo al principio cuando me dijeron eso, yo lo veía como si fuera una limitación para mí, cuando en realidad lo que estaba diciendo es, eres simple y sencillamente lo que eres, y con eso estás haciendo mucho. Creo que este es un buen tema para reflexionar, un buen tema para estar pensando y, y bueno, creo que esto cierra este capítulo de la enseñanza para mí. Agradezco que estés con nosotros en un curso de milagros de Lunar Holistic. Si quieres dejar tus comentarios a través de la página de Facebook o a través de Spotify, te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Un buen fin, un buen inicio de semana a todos. Lo mejor para ustedes, sus familias. Y en verdad la pregunta que terminaría haciendo es, y en verdad, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Un abrazo a todos, muy buena noche, un excelente inicio de semana.